damos la bienvenida al doctor Juan Saavedra, infectólogo y médico oficial para Naciones Unidas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buen día, Cecilia, un gusto saludarla. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, en las últimas horas, las autoridades de salud han confirmado la presencia de la cepa brasileña y también la cepa británica en Bolivia. ¿Cómo debemos tomar esta noticia como ciudadanos? Bueno, lo que se ha hecho es confirmar lo que ya, la sospecha epidemiológica y clínica que ya había hace semanas atrás. Entonces, Brasil está pasando por una ola muy que está colapsando el su sistema. ¿Qué cambios deben haber en el manejo de aquí en adelante? Es importante establecer el análisis de que, bueno, empezar diciendo que sobre todo la variante inglesa, que es la variante mejor estudiada, porque la epidemia con la variante inglesa empezó en el mes de septiembre en Europa. Entonces, es una variante muy bien estudiada y hace semanas atrás se ha publicado un estudio de 40,000 personas, donde una cohorte de 40,000 personas, donde ellos encuentran que este virus tiene una capacidad de infectar mayor que el virus normal y esa tasa mayor de transmisión es del 64%, por una parte. Y por otra parte, el virus también tiene un comportamiento más agresivo. Y se ha encontrado que en más del 60% de los casos el virus tiene una evolución más grave, produce más daño pulmonar y hay más riesgo de muerte. Entonces, en resumen, la variante inglesa conlleva un riesgo de más del 60% de mayor infección y más del 60% de riesgo de muerte. Lo mismo pasa con el virus, con la variante brasilera, porque es la que ha producido un gran colapso en la ciudad de Manaus en el mes de enero, y ese virus a partir de Manaus se ha diseminado en todo Brasil. Brasil en este momento tiene más de 13 millones de infectados, es uno de los países que tiene un alto número de infectados, y el virus ya salió de Brasil y está en más de 70 países en el mundo. Entonces, no era de sorprenderse que nosotros, teniendo la frontera más grande en el mundo con Brasil, más de 3,000 kilómetros, no tengamos la variante brasileña. Entonces, ¿qué cambios deberían hacerse en el manejo de la epidemia? Uh-huh. Tres grandes cambios, que son tres grandes fallas que tiene el departamento en el manejo de la epidemia. Si bien estamos viendo que están haciendo esfuerzos en vacunar a la mayor cantidad de personas, eso no es suficiente. Hay errores en el manejo de la epidemia que son errores que ya llevan un año en el departamento y con seguridad en el país. Entonces, ¿cuál es el primer error? Imagínense, el día de ayer reportaron más de 600 infectados. ¿Eso qué significa? Que esos infectados tienen contactos. Entonces, por lo menos, cada infectado tiene 3 contactos. Vamos a suponer que en una familia está el contacto, es el papá, la mamá y el hermano. ¿Qué es lo que debería hacer el CEDES y todos los CEDES del país y el Ministerio de Salud? Primero, asegurar al país que los 600 infectados de Santa Cruz tienen que estar cumpliendo aislamiento. Entonces, para eso, esa es la función que debe cumplir el CEDES. Asegurarse que los 600 infectados estén en aislamiento. ¿Qué más tiene que hacer el CEDES? Asegurar que los contactos de esos 600 infectados, que aproximadamente son 1,800 contactos, de los cuales algunos ya están con síntomas y algunos van a desarrollar síntomas en los próximos días, estén en cuarentena. Esas dos acciones básicas no las ha cumplido el CEDES y ojalá que las cumpla, porque yo la estoy repitiendo hace meses. Uh-huh. Claro, es muy importante lo que usted está diciendo. Esta gran falla que el CEDES de Santa Cruz en el manejo de la epidemia. Es muy importante lo que usted está señalando, ¿no? O sea que hay que hacer un ajuste en esta estrategia, no solamente, ahorita estamos más enfocados sobre todo en el tema de la vacunación, ¿no? Claro, entonces la vacuna es una estrategia más, pero lo más importante es que si ya uno tiene un infectado,
el paciente infectado tiene que estar dentro de 4 paredes para evitar que los que lo rodean se infecten. Y los 3 contactos que tuvo ese paciente tienen que estar también en cuarentena, o sea, estando en cuarentena para evitar, si ellos desarrollan la enfermedad, para evitar que ellos sigan amplificando la infección. Entonces, eso que es tan básico, no lo están cumpliendo los del CEDES y ese es un error que yo les he remarcado hace meses. Ojalá que el nuevo gobernador y el nuevo intendente escuchen mi comentario y lo apliquen, porque las autoridades que actualmente están en la municipalidad y en el departamento han escuchado mi comentario, pero han hecho oídos sordos. Por eso es que tenemos un mal manejo de la epidemia en el país. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Que el CEDES cumpla su función de asegurar el aislamiento de los infectados y la cuarentena de los contactos. Eso es fundamental. El otro punto es que la epidemia, y en este caso la tercera ola que ya está empezando, va a ser producida por las variantes y por el virus original. Entonces las variantes, ya sea la inglesa o ya sea la brasilera, van a convertirse en el virus más importante, el que infecta a mayor número de pacientes, y también va a haber infecciones por el virus original. ¿Qué es lo que hay que hacer para esto, para controlar esto? Hacer una campaña de detección a los asintomáticos, algo que ya lo hemos repetido meses atrás. Usted ve que en el Cambódromo, que es una buena acción que ha hecho la municipalidad, pero incompleta, las personas que asisten al Cambódromo, la mayoría son sintomáticos. Son personas que ya tienen el síntoma, entonces van a confirmar si están infectados o no. Eso está bien. Pero, ¿qué es lo que falta? Falta algo lo más importante: hacer la campaña para los asintomáticos. Los asintomáticos deberían ser testeados en todas las rotondas. Eso es lo que tiene que hacer la municipalidad, el CEDES y la gobernación. Si no se hace eso, estimada Cecilia, va a ser una falla, va a ser otra vez una falla en el manejo, así como la primera ola y la segunda ola tuvieron fallas en nuestro departamento, porque estamos hablando del departamento. La tercera ola también va a ser mal manejada. Entonces, si no de una vez el nuevo gobernador y el nuevo intendente no entienden el mensaje, va a ser grave. Vamos a tener muchos infectados y muchos muertos. Doctor, entonces, eso es lo que hay que hacer: facilitar el diagnóstico masivo, gratuito, pero de los asintomáticos. Los sintomáticos ya tienen su sistema, pero los asintomáticos tienen que tener las facilidades para hacerse el diagnóstico. Esa es la segunda actividad que habría que hacer. Y la tercera, Cecilia, es que el 13 de abril se publicó en la OPS el informe de cuántos médicos se han infectado en Sudamérica y cuántos muertos han muerto en Sudamérica por la epidemia. ¿Cuál cree usted que es el país que ocupa el primer lugar? ¿En Estados Unidos? No, Venezuela. En los datos de Sudamérica, Venezuela ocupa el primer lugar en tasa de mortalidad. 7 de cada 10 de cada 100 médicos mueren en Venezuela. Y el segundo lugar, lamentablemente, lo ocupamos nosotros. Bolivia tiene una tasa de mortalidad de casi 2%, 1.97, 2% redondeando. Quiere decir que de cada 100 médicos que se infectan en el país, 2 terminan muriendo. Entonces, en mortalidad a nivel Sudamérica somos los subcampeones. Pero esto, alguien dirá, tenemos una alta tasa de mortalidad en nuestros médicos porque nuestra infección es alta. Falso. Brasil, que tiene 13 millones de infectados, tiene una tasa de mortalidad de 0.1% en los médicos. Es decir, de cada 1,000 médicos en Brasil infectados, se muere uno. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que el sistema de salud de Brasil brinda una buena protección a sus médicos. En nosotros no. El sistema de salud no protege a los médicos. Claro, es como su ejército en este momento, ¿no? Es el ejército de bandiles blancos, justamente. Y eso es importante. Claro, pero sin protección.
sin Ese es un dato protección. muy importante, doctor. Entonces, desde su punto de vista, si no se toman esas, por lo menos esas tres medidas que usted estaba señalando, este, teniendo en cuenta también la agresividad o mayor agresividad de estas dos cepas que se han confirmado, ¿podemos llegar a vivir una situación similar a la que está viviendo Brasil? Exactamente. Todos nuestros países, mire usted, vea las noticias de Argentina, si usted ve las noticias de Argentina, de Chile, de Brasil, de Perú, de Paraguay, de Uruguay inclusive, están con casi en un colapso sanitario. En Argentina, el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva ha llegado al 95%. Ellos están ya retrocediendo y el gobierno nacional ha decretado la suspensión de clases en los colegios Ujú. y lamentablemente algunos padres de familia que viven seguramente en Marte o en Saturno o en otro planeta han hecho una marcha en contra de esa decisión adecuada del presidente argentino. Entonces han tenido que volver en Buenos Aires a las clases, un gran error. Entonces, lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, lo vamos a tener nosotros. ¿Por qué? Porque las autoridades que tienen que tomar las decisiones para un mejor manejo de la epidemia no lo hacen. Ah, No lo hacen. Estos tres puntos que acabo de comentarle no lo están aplicando. Inclusive hay una resolución ministerial publicada en octubre del año pasado donde indica que los médicos que pertenecen a los grupos vulnerables, que son diabéticos, hipertensos, mayores, etcétera, tienen que tener permiso de su hospital para hacer su trabajo, para hacer la telemedicina, para hacer el teletrabajo con el objetivo de que se protejan. Lamentablemente, y aquí tengo que decirlo así, con sinceridad, son sobre todo los directores de nuestros hospitales en Santa Cruz, tanto de los hospitales públicos, del CEDES y de la Seguridad Social, que están rechazando esas solicitudes de los médicos que tienen el riesgo de infectarse, que ya tuvieron una neumonía, que ya tuvieron una infección y que están pidiendo que se aplique la resolución ministerial 461 del año pasado y la falta de empatía de los directores ujú. de los hospitales de Santa Cruz públicos y de la seguridad social son los que están impidiendo eso. Entonces hay una falta de empatía de los colegas. Parece que solamente les gusta honrar al médico muerto cuando justamente ha pasado eso, ¿no? Pero cuando se lo podía proteger, cuando se lo tiene que proteger, no hacen nada. Ujú. Yo le llamo, digamos, al recuerdo lo que pasó con el doctor Urenda y con el doctor Torres. Si ellos hubieran sido mejor protegidos porque pertenecían al grupo vulnerable, seguramente seguirían cumpliendo sus funciones. Pero esa gran lección que se aprendió y que mucha gente lloró y que muchos médicos se lamentaron de esa muerte, lamentablemente en este momento no son empáticos y están obstaculizando la protección que están solicitando muchos médicos que pertenecen al grupo vulnerable para protegerse. Bueno, Entonces, realmente, lamentablemente, ujú. entre nosotros mismos, entre los mismos médicos, nos estamos dañando al no ser empáticos y no favorecer el teletrabajo de los médicos que son del grupo vulnerable. Esa es una realidad que ocurre en nuestra ciudad y seguramente en el país, Cecilia. Realmente hay varios datos que usted ha dado a conocer públicamente y esperemos que las autoridades también estén escuchando esta entrevista para considerar, para reflexionar sobre cómo está la situación de los médicos que siempre están en primera línea en medio de esta pandemia que ya lleva más de un año. Muchísimas gracias, doctor Juan Saavedra, infectólogo y médico oficial para Naciones Unidas, por la entrevista. Muy amable. Gracias, Cecilia. Un gusto saludarlo. Que tenga buen día. Igualmente, muy buenos días.